qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente para estudiar juntos el mensaje del libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado el mensaje de las 7 iglesias, el mensaje de los 7 sellos y las 7 trompetas. Y cada vez que tenemos la oportunidad de meditar en el mensaje de la palabra de Dios, podemos llegar a conclusiones muy importantes para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a estudiar el paréntesis que aparece entre la sexta y la séptima trompeta, los capítulos 10 y parte del capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este aspecto. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por el mensaje de tu palabra. Queremos en este momento pedirte la iluminación y el poder de tu Santo Espíritu para comprender el mensaje que tienes para nosotros a través del estudio del libro del Apocalipsis. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar nuestro estudio tenemos nosotros que pensar en lo siguiente. Entre la sexta y la séptima trompeta hay un paréntesis largo. Nosotros nos vamos a dedicar solo al estudio del capítulo 10, el primer paréntesis que aparece. Cabe también resaltar que existe una tremenda relación entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Recordemos que entre la sexta y el séptimo sello hay un paréntesis respondiendo a una pregunta. Ante la ira del Cordero que viene en las nubes de los cielos, ¿quién podrá permanecer en pie? Y el capítulo 7 del Apocalipsis nos dice que los 144,000 conforman la gran multitud que estará en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, entre la sexta y la séptima trompeta, el paréntesis del capítulo 10 nos dice que hay un pueblo que permanece fiel. Recuerde que la sexta trompeta termina hablando de que a pesar de los castigos que Dios envía sobre la tierra, la gente no se arrepiente. Ahora el capítulo 10 nos revela que este pueblo leal al Señor y a sus mandatos tiene una misión muy importante que cumplir. Por eso vamos a estudiar el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Ahora, al estudiar el capítulo 10 del Apocalipsis tenemos que recordar que este está dividido en 2 secciones. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 se presenta a un ángel poderoso que tiene un librito en su mano y hace un tremendo juramento. La segunda sección, el ángel le pide a Juan que tome el libro, lo coma, él lo come, le es dulce a su paladar, pero le da un tremendo dolor de estómago. Así que vamos a dividir el estudio en estas 2 secciones. Comencemos con la primera sección. Apocalipsis capítulo 10 versículos 1 al 7 dice lo siguiente. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay varios detalles que debemos nosotros considerar cuando vamos a estudiar esta sección del capítulo 10 de Apocalipsis. Y te invito a que miremos por secciones este importante relato del apóstol Juan. Vamos a considerar el ángel poderoso. Esta descripción no corresponde a cualquier ángel. No es uno de los 4 ángeles que sostienen los vientos fuertes para que no soplen sobre la tierra. Tampoco es uno de los ángeles que tienen las trompetas. Así que este ángel tiene unas características particulares que nos lleva a concluir
que representa a Cristo Jesús. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Vamos a tener en cuenta, número 1, la descripción. Se dice que este ángel viene envuelto con una nube, viene con el arco iris en su cabeza, y su rostro es como el sol, y sus pies como columna de fuego. Esta descripción generalmente se relaciona con Cristo. El arco iris es símbolo del pacto, el sol símbolo de su poder, y los pies de fuego son símbolo de firmeza y pureza. En segundo lugar, tenemos que considerar el poder que este ángel demuestra. Dice que sus pies están sobre la tierra y sobre el mar. Sugiere que este poder que el ángel detenta tiene que ver con una proclamación mundial y que tiene poder y autoridad sobre todo lo creado, tanto en la tierra como en el mar. Su mensaje es universal. Lo tercero que tenemos que considerar es el juramento que hace. Versículos 5 y 6 dice lo siguiente: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No podía haberse hecho un juramento más solemne, y no podía hacerlo cualquier ángel ni cualquier persona. Solo el Creador, solo Cristo Jesús podía hacer este juramento. Recordemos que en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 13 dice lo siguiente: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que este juramento que describe Juan es un juramento que Cristo hace sobre sí mismo, la propia seguridad que tiene que sus palabras se cumplirán. En cuarto lugar, cuando Él hace el juramento, demuestra que tiene el control sobre la historia y el tiempo de este planeta Tierra. Bajo esta realidad, es indiscutible que se esté refiriendo a Cristo Jesús. Él dice, el tiempo no será más, es decir, tiene autoridad sobre las profecías que hay en la Biblia. Para complementar esta descripción, Elena de White dice lo siguiente en el libro El Cristo Triunfante, página 346. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Así que este ángel poderoso, que es Cristo Jesús, se presenta ante Juan con un mensaje importante. Este ángel poderoso dice que tiene en su mano un librito. Ese es otro aspecto que nosotros debemos considerar. Se dice un librito, no se dice un libro, es decir, una sección, una parte, un librito pequeño que antes estaba cerrado y ahora enfatiza que está abierto. Por supuesto que nosotros consideramos que no se refiere al libro de Apocalipsis capítulo 5, que estaba sellado con 7 sellos y que al abrir el séptimo sello nos ubica indiscutiblemente en el final del conflicto. Parece ser que la ubicación histórica de lo que describe capítulo 10 es anterior y se refiere a un libro que antes estaba sellado. Y solo existe un libro en la Biblia que tiene esa connotación y es el libro de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 12 versículo 4. Mire lo que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro de Daniel dice, llegará un momento en la historia en que será entendido, estudiado. La gente podrá comprender lo que este libro encierra en sus enseñanzas.
Y lo que está sellado del libro es la profecía de tiempo más grande que existe en la Biblia. Los 2300 días proféticos o 2300 años. Y del cual en Daniel capítulo 8 versículo 26 se le dijo a Daniel: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que se concluye que esta parte cerrada del libro llegará a comprenderse en el tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Para ello tenemos que seguir indagando en el libro de Daniel para descubrir cuándo comenzaría el tiempo del fin. Y para ello vamos a ver al mismo Cristo representado en un ángel haciendo un tremendo juramento también sobre profecías de tiempo. Vayamos a Daniel capítulo 12 versículos 6 y 7. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es decir, según este juramento, el tiempo del fin comenzará cuando se cumpla la profecía de el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son 3 años y medio proféticos, que equivalen a 42 meses o 1260 días proféticos o 1260 años. Esta profecía de tiempo, que aparece 7 veces en la Biblia, comenzó en el año 538, cuando el edicto de Justiniano se hizo efectivo, dándole poder y autoridad al obispo de Roma de perseguir y ejercer también autoridad religiosa y civil. Ahora, si a los 538 le sumamos 1260, llegamos a 1798. Y en el año 1798, por orden de Napoleón, Luis Alejandro Berthier entró, irrumpió en la Capilla Sixtina en Roma, destituyó al Papa y destituyó todos los estados papales, poniendo fin a este poder político religioso que había dominado por largo tiempo. Quiere decir que el tiempo del fin comenzó en el año 1798, lo que significaría, aplicándolo a Daniel capítulo 10, que después de esa fecha el estudio del libro de Daniel llegaría a ser importante y la gente llegaría a entender muchas de las profecías que hay en el libro de Daniel, en especial la profecía de los 2300 días o 2300 años. Sería estudiada y sería motivo de mucha investigación. Un tercer aspecto que se describe y que debemos considerar en el estudio de la primera sección de Apocalipsis 10 es que cuando Juan ve el ángel poderoso que representa a Cristo, ve el librito en su mano, dice que oye el tronar de 7 truenos. Apocalipsis capítulo 10 versículos 3 y 4 leemos: cuando clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan escucha el tronar y entonces escucha esos 7 truenos y entonces se dispone, entiende el mensaje y se dispone a escribir. Y el ángel le dice: no lo escribas, no lo escribas. Es una orden interesante. Por mucho tiempo se ha investigado qué quería decir estos 7 truenos, porque realmente no se explica absolutamente nada al respecto. Es solo Elena de White quien hace un comentario interesante al respecto en el libro El Cristo Triunfante, página 346. Ella dice: después que los 7 truenos emitieron sus voces,
se le ordena a Juan, como a Daniel con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los primero y segundo ángel. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Así que algo en relación con los acontecimientos que describen estos 7 truenos, el Señor vio necesario que no se dijera nada hasta después del cumplimiento del mensaje del primero y segundo ángel, de Apocalipsis capítulo 14. Un cuarto punto que debemos considerar de esta sección es el juramento que hace Cristo de sí mismo. ¿Cuál es la razón por la cual Él hace este juramento? Leamos el versículo 10 de Apocalipsis, el versículo 6 de Apocalipsis 10. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El juramento es sobre un tiempo. El tiempo no será más. Tiene que ser un tiempo profético. La única profecía de tiempo que faltaba por cumplirse era la de los 2300 días proféticos o años literales. Después de esta profecía no habrá más profecías de tiempo. Es decir, después de 1844 no habrá más tiempos proféticos. Elena de White explica lo siguiente en el libro El Cristo Triunfante, la misma página 346. Este tiempo, el que el ángel declara como un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo profético. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Así que ya no hay más profecías de tiempo, ya no hay más cómputos proféticos. Ahora dependemos de la gracia del Señor. Por eso esta sección termina diciendo que en el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que cuando suene la séptima trompeta, desde 1844 hasta la séptima trompeta, dependemos de la gracia y la misericordia divina. Y el misterio de Dios, que es el plan de la salvación, que es la consumación del plan de la salvación, el establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra, poniendo fin al mal y a los malos y estableciendo su reino por siempre. Y el pueblo de Dios tendrá el deber de proclamar la invitación a todos los cristianos para que vengan a vivir, a estar en el reino de Dios. Vamos a ver entonces la segunda sección del capítulo 10 de Apocalipsis, ahora los versículos 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndome que me diera el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Qué interesante esta descripción que ofrece Juan. Ahora recibe la orden de tomar el librito,
el librito lo come, es dulce como la miel, pero amargará su vientre. Y en ese dolor de estómago recibe la orden de levantarse y profetizar a muchos pueblos, naciones y lenguas, es decir, a proclamar el mensaje mundial, que este ángel con autoridad, que tiene su pie sobre la tierra seca y sobre el mar, y que tiene un mensaje universal, lo proclamará a través de este pueblo. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? Ya estudiamos que el libro sellado era el libro de Daniel, que ahora está abierto. Tiene que ser algo relacionado con un despertar en el estudio del libro de Daniel. Para ello tenemos que retroceder un poco a la historia. Después del año 1798, cuando el poder político religioso es tomado preso por Napoleón, hay más libertad para la predicación de la palabra de Dios. La Biblia comienza a circular en el idioma del pueblo y comienza el movimiento protestante a tener libertad para predicar la palabra. Así se llamó a aquellos que decidieron hacer de la Biblia el centro de toda su enseñanza. Se esperaría que nuevas verdades o verdades que habían estado ocultas se fueran descubriendo poco a poco, porque hay algo que debemos entender: nunca la verdad fue dada de manera completa y plena a una sola persona, y no fue restaurado en un solo momento. Fue un proceso gradual que, a medida que las personas fueron entendiendo la palabra de Dios, el Señor le iba confiando nuevas verdades. Lamentablemente no ocurrió eso. Hubo estancamiento, es la época del escolasticismo protestante, hubo enfrentamientos teológicos, algunos no aceptaban la asimilación de nuevas verdades, entonces los luteranos conformaron su propia iglesia, los metodistas que venían de Wycliffe conformaron su propia iglesia, los anabaptistas por su parte conformaron su nueva iglesia, que finalmente son conocidos como los bautistas, y así los grandes movimientos protestantes comenzaron a aparecer. Sin embargo, las verdades más valiosas de la palabra de Dios fueron olvidadas. Se predicaban sermones muy fríos, no había el entusiasmo, no había por qué reunirse. Las verdades acerca de la segunda venida de Cristo estaban totalmente olvidadas. Fue en ese momento cuando comenzó un gran despertar, tanto en Europa, América Latina y Norteamérica. Pero es especialmente en Norteamérica donde este movimiento fue un movimiento grande y de gran impacto. Tenemos que hablar entonces de un señor llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller en el año 1812 se unió al ejército para la pelea de confirmar la independencia de los Estados Unidos contra los ingleses. En poco tiempo fue nombrado capitán. Guillermo Miller era bautista de nacimiento, era cristiano de nacimiento. Sin embargo, en el contacto que tuvo con todas las personas, aceptó un concepto equivocado de la Biblia, algo que se llama deísmo, el concepto de que Dios creó la tierra con leyes fijas y que Dios no interviene en la historia del ser humano. Dios en el cielo, nosotros en la tierra. Sin embargo, en la batalla del 11 de septiembre del año 1814, marcó la diferencia del pensamiento de Miller, ya que él estaba encabezando un pequeño ejército contra un imponente ejército de ingleses. Después de orar y clamar por la intervención divina, los soldados se alistaron para la batalla y su pequeño ejército logró la victoria. Entonces dijo: algo aquí ocurrió. La mano de un ser todopoderoso intervino. En el año 1815 la guerra terminó. Miller volvió a casa, volvió a estudiar la Biblia y algunos conceptos le fueron aclarados otra vez en un nuevo estudio de la Biblia. En uno de los domingos del año 1816 se le pidió a él que leyera el sermón del domingo. Él lo leyó y no pudo terminarlo, se conmovió profundamente e hizo un pacto de orar más, estudiar la Biblia y poder de esta manera entender el mensaje de Dios. 2 años pasaron estudiando la Biblia, día, tarde y noche, días enteros invertidos en investigar la Biblia con un pequeño comentario de la Biblia o una pequeña concordancia de la Biblia, la concordancia de Cruden. Y entonces, hacia 1818,
él se encontró con un pasaje que le causó gran inquietud en su mente. Daniel capítulo 8 versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces él comenzó a estudiar esta profecía sin descanso y llegó a la conclusión, según los cálculos que hacía, que esta profecía terminaba en algún tiempo del año 1843 o antes. Pero entonces se preguntó, ¿qué santuario es el que dice allí que sería purificado? No puede ser el santuario de Jerusalén, porque este fue destruido en el año 70. Tampoco el santuario del cielo, porque consideraba que en el cielo no había nada, absolutamente nada, que fuera purificado. Entonces concluyó que el santuario era la tierra y que sería purificado por medio del fuego, y esto ocurriría en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto concluye, en 25 años Cristo vendrá por segunda vez. Este mensaje causó una profunda impresión en su mente. Se empeñó al estudio 3 años más para investigar nuevamente este pasaje, mirar los cálculos y comprobar nuevamente que los cálculos eran correctos y que Jesús iba a venir. Entonces recibió la impresión de que él debía comunicar esa verdad, impresión que él no quiso aceptar. Él no quería predicar, no se sentía un predicador. 5 años duró luchando contra su conciencia, diciendo que él no iba a predicar. Sin embargo, en esos 5 años compartía el evangelio con una u otra persona, y en charlas muy poco formales, charlas de pronto haciendo alguna tarea, compartía algo que él creía de la segunda venida de Cristo. Después de 15 años, el Señor le dio una impresión fuerte que él debía predicar. Y entonces, ya cansada de tanta insistencia de parte del Espíritu Santo, se arrodilló y dijo: Señor, yo no quiero predicar, yo no soy un predicador, yo soy una persona humilde de pocas letras. Ahora, si lo que tú quieres es que yo predique estas verdades, entonces que alguien venga a invitarme a hacerlo. Y entonces, después de la oración, se sentó en su silla predilecta de descanso y pensó que nada más iba a ocurrir, porque ¿quién iba a invitar a un agricultor de 51 años a predicar en una iglesia? Sin embargo, unos minutos después, alguien tocaba la puerta de manera desesperada, insistente, tanto que él abrió, y era su sobrino Irving. Y entonces le pregunta a Irving: ¿por qué has venido 20 kilómetros de tu casa hasta acá? ¿Qué es lo que tienes? Y entonces le dice: mira, tío, el predicador que iba a estar mañana aquí para tener el sermón no puede venir, y mi padre te manda a decir que por favor tengas el tema de mañana para que hables acerca de la segunda venida de Cristo. Él inmediatamente salió por la puerta trasera, enojada, a un bosquecito que había allí cerca, enojado con Dios, hasta que se postró y le dijo: Señor, si eso es lo que tú quieres, lo haré. El siguiente domingo entonces predicó su sermón. Y ese fue el comienzo de un tremendo ministerio. Durante esa semana lo invitaron a varias casas a estudiar el tema de la segunda venida de Cristo. Después fue invitado a otras iglesias, después a otros poblados. Ahora muchos otros predicadores más se unieron a Miller y comienza un gran movimiento. Este gran movimiento millerita, conocido así, o de los que creían en el advenimiento de Jesús pronto, comenzó a crecer y a desarrollarse de tal manera que muchos de ellos fueron expulsados por las iglesias, y algunos de ellos, estudiosos de la palabra de Dios, estudiaron la profecía de los 2300 días y llegaron a la conclusión, recortando la historia, que la profecía se cumpliría el 22 de octubre del año 1844. Todos comenzaron a proclamar con anhelo en su corazón. Algunas personas
abrazaron este mensaje con toda su pasión. Habían incrédulos, sí, habían algunos que rechazaban, pero había una respuesta mayoritaria de gente que deseaba ver la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el 22 de octubre llegó, y el 22 de octubre todos salieron mirando hacia el oriente, esperando ver la nubecita donde venía Cristo. La mañana pasó, el mediodía pasó, la tarde pasó, y entonces dijeron: a la medianoche. Pasó la medianoche y Jesús no vino. Esto rompió el corazón de muchos que habían renunciado a todo para esperar la venida de Jesús. Hubo lamento y lloro hasta el amanecer. ¿Qué había pasado? Uno de los colaboradores de Miller, llamado Irán Edson, le dijo a uno de sus compañeros: vamos a ir a consolar a otros hermanos que están en otro poblado, pero no vamos a pasar por el pueblo porque no quiero ser objeto de burla, no quiero escuchar en este momento a nadie que me diga nada en tono de burla. Y entonces se metieron por un campo de maíz y yendo por allí, él miró hacia el cielo y, como si fuera una visión, él vio el santuario celestial y vio a Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces llamó a su compañero y le dijo: volvamos a casa porque el Señor me ha mostrado lo que ha pasado. Y entonces volvieron a casa, tomaron la Biblia cerrada, oraron al Señor y le dijeron: Señor, por favor, muéstranos en dónde está el error. Y la Biblia entonces se abrió en Hebreos capítulo 8 y comienza el estudio de una de las verdades más importantes para los cristianos, que es el santuario celestial. Ahí podemos ver entonces el cumplimiento de la profecía. Era dulce a la boca de aquellos que recibieron este mensaje, pero fue doloroso la experiencia por la que pasaron. Hubo mucha confusión entre todos aquellos que pertenecieron a este movimiento. Algunos de ellos siguieron colocando fechas hasta que se cansaron y abandonaron completamente la fe. Otros definitivamente se entregaron en manos de la incredulidad. Otros conformaron movimientos que desaparecieron con el tiempo. Pero un pequeño grupo, entre ellos Irán Edson y otros pioneros como la señora Elena de White, Jaime White y otros más como José Bates, comenzaron a estudiar la palabra de Dios y se dieron cuenta que el cálculo era correcto, pero el acontecimiento, el que ellos estaban proclamando, era equivocado. Jesús había terminado la primera fase de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, en el lugar santo del santuario celestial. Ahora, a partir de 1844, comenzaba la segunda fase. Entraba al lugar santísimo del santuario celestial a comenzar una obra de juicio. Siguieron estudiando la palabra de Dios y descubrieron otra verdad, la verdad del sábado. Descubrieron la verdad del estado de los muertos. Y entonces este movimiento continuó predicando el evangelio. En 1860, reunidos ellos, dijeron: tenemos que darle un nombre a este movimiento para podernos identificar como aquellos que están proclamando las verdades esenciales de estos últimos días. Y la conclusión es llamarse Adventistas del Séptimo Día. Todos estuvieron de acuerdo. En el año 1863 se organiza oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un movimiento mundial, un movimiento que tiene una tarea de proclamar de manera distintiva las verdades que el Señor ha revelado para este tiempo, basadas en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Por eso el capítulo 10 termina diciendo que se le dijo a este hombre mientras estaba con su estómago adolorido: él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que el Señor le ha entregado como una tarea especial a esta iglesia.
Por eso los adventistas del séptimo día proclaman un mensaje universal que ya está en más de 218 países del mundo. Un mensaje que habla de la pronta venida de Jesús. Un mensaje que habla de que Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Un mensaje que habla que el juicio investigador se está llevando a cabo y que pronto Jesús vendrá y pondrá fin al dolor y al drama y al sufrimiento de este mundo. La iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia particular. Tiene una labor muy importante. Es un movimiento profético. No nació en el pensamiento de ninguna persona. Surgió en el momento mismo en que la profecía decía que debía levantarse este pueblo para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Dios guió el nacimiento de esta iglesia para que cumpliera esta tarea especial. No es que los adventistas del séptimo día sean los únicos cristianos buenos que hay en el planeta Tierra. No se trata de eso. Se trata de que este es un pueblo que tiene una tarea especial, una misión especial. Y lo podemos decir, que la iglesia adventista del séptimo día llegó a la existencia por la voluntad de Dios. Y que el Señor la guía en el cumplimiento de su misión y de su tarea. Como adventista del séptimo día, debes entender cuál es la tarea que tienes. Debes entender cuál es la misión que tienes. Y debes sentirte que eres parte de aquellos que son llamados por Dios a proclamar el mensaje de salvación. Dios te ayude en el cumplimiento de la tarea que te ha encomendado. Dios te bendiga.